¿Sabías que los maoríes de la región de Waikato en Nueva Zelanda no saben qué es una infección urinaria porque se la pasan atiborrándose de mirtilos como si fueran palomitas en maratón de Netflix? Mientras tanto, aquí estamos, con la vejiga gritando como cantante de ópera cada vez que vamos al baño, rezándole al dios del papel higiénico para que no arda. Hoy, el Dr. Pera te trae 5 consejos para tratar y prevenir infecciones urinarias que no incluyen llorar en la ducha ni maldecir a la bacteria que te convirtió en rehén de tu propio pipí. Porque, seamos sinceros, nadie merece vivir con el tracto urinario convertido en campo de guerra bacteriano. Hola, queridos mortales que sienten que su vejiga está planeando una revolución cada vez que toman un sorbo de agua. Bienvenidos al canal del gran Dr. Pera, donde desbaratamos mitos y te hacemos reír mientras apagamos esos incendios internos que te tienen corriendo al baño como si fueras atleta olímpico. Las infecciones urinarias no son un chiste. Bueno, sí lo son, pero uno que podemos mandar al carajo sin que tengas que vender tu alma por antibióticos o hacerte amigo de un curandero que te mande a lavarte con agua de rosas. Olvídate de los consejos de tía que dice orina después del café, que eso solo te deja con cafeína y un charco de sufrimiento. La solución está en lugares tan inesperados que vas a querer patearte por no haberlo googleado antes. Y no es en una farmacia ni en un ritual de purificación con velas caras. Vamos a hablar de suplementos que suenan a experimentos de laboratorio secreto, plantas que parecen sacadas de un cuento de hadas y una infusión que no te hará parecer monje en retiro. Estos más de 5 consejos son tan raros que hasta los médicos tradicionales van a mirarlos con cara de ¿qué rayos dice este loco del Dr. Pera? Así que quédate hasta el final si quieres desburrarte y dejar de ser el rey o la reina del ardor al orinar. Pero espera, que esto se pone más jugoso que un chisme de vecindad. Mientras las farmacéuticas te venden pastillas como si fueran caramelos y tus amigas te dicen, bebe más agua como si fueras un camello con vejiga de cristal, el Dr. Pera llega con una revolución que va a hacer que tus bacterias se rindan como soldados sin balas. Esto no es para los que piensan que las infecciones urinarias son un castigo por no cruzar las piernas lo suficiente. Es para los valientes que quieren reírse en la cara del E. coli y salir victoriosos. Y si crees que exagero, espera al bonus porque hasta el tratamiento clásico te va a hacer arquear una ceja mientras te ríes. Porque, en serio, ¿quién sigue creyendo que aguantarse las ganas de orinar es buena idea o que el jugo de arándano del súper te va a salvar como superhéroe de caricatura? El Dr. Pera no viene a darte palmaditas ni a mandarte a oler hierbas como hippie despistado. Viene a patear esas infecciones donde más les duele conciencia y un toque de locura. Así que, si estás harto de que tu vejiga te traicione como amigo, chismoso, este video es tu boleto para mandar a las bacterias al exilio. Si estás listo para sacar tu tracto urinario de la ignorancia y domar esas infecciones, suscríbete ya al canal Dr. Pera para que te ilumines con estos trucos mientras los demás siguen ardiendo en la oscuridad. Dale like si también creíste que el jugo de arándano era la cura mágica. Y comparte este video con esa amiga que vive con una botella de agua, pero igual sufre en el baño. En los comentarios, educa al Dr. Pera. ¿Qué remedio absurdo intentaste para las infecciones urinarias? Yo también pensé que cruzar las piernas era la clave, hasta que mi vejiga me dijo que no. Basta de charlas de sobremesa con cara de sufrimiento. Vamos al grano. O mejor dicho, vamos a quitar ese grano que te quema la vejiga. Estos 5 consejos van a cambiar el juego. Y si te quedas hasta el bonus, el Dr. Pera te suelta el clásico que todos conocen, pero que igual te va a hacer reír. Agárrate que esto se pone bueno. Bueno amigos, ahora que el Dr. Pera los tiene más atrapados que una bacteria en una vejiga desprevenida, vamos con los más de 5 consejos para tratar y prevenir infecciones urinarias que van a hacer que tu tracto urinario deje de ser un campo de batalla y pase a ser un spa de lujo. Nada de consejos de abuela que te mandan a beber jugo de arándano aguado como si fueras un hipster en crisis.
ni de médicos que te recetan antibióticos como si fueran premios de lotería. Hoy nos ponemos raros, satíricos y científicos, con suplementos que suenan a inventos de laboratorio secreto y plantas que parecen sacadas de una película de fantasía. Y sí, hay estudios de verdad detrás, porque el Dr. Pera no viene a venderte cuentos de hadas, aunque igual te va a hacer reír como si lo hiciera. Primero, probióticos, esos bichitos buenos como Lactobacillus y Bifidobacterium, que son como los guardaespaldas de tu vejiga. Un estudio en The Journal of Urology del 2018 titulado Probiotics for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections por Stapleton y otros dice que tomar 5.000 millones de UFC al día mantiene a raya a las bacterias malas como si fueran matones en un callejón oscuro. Imagínate, mientras las E. coli planean su invasión, tus probióticos llegan como pandilleros diciendo no en mi barrio. Mételos en un yogur o en cápsulas y listo, tu vejiga pasa de guerra bacteriana a club exclusivo para microbios BP. Segundo, vitamina C, el antioxidante que todos conocemos pero que ignoramos como si fuera un primo aburrido en la reunión familiar. Un artículo en Nutrients del 2020, Vitamin C and Urinary Tract Infections, por Hickling y compañía, jura que 1.000 miligramos al día convierten tu orina en un ácido que las bacterias odian más que un gato odia el agua. Es como si tu vejiga dijera aquí no pasas, mientras las células se blindan contra los radicales libres como tanques en miniatura. Tómala en pastillas o cómete una naranja como si fueras un pirata con escorbuto, pero no te pases o acabarás con el baño como campo de pruebas. Tercero, D-manosa, un azúcar que suena a nombre de DJ, pero que es un ninja contra las bacterias. Un estudio en World Journal of Urology del 2017, The Manuals for Recurrent UTI Prevention, por Kranchek y otros, encontró que 2 gramos al día evitan que las bacterias se peguen a tu vejiga, como si fueran velcro barato. Es como poner un letrero de no hay lugar en tu tracto urinario y las E. coli se van con el rabo entre las piernas. Disuélvela en agua como si fueras un alquimista loco y disfruta mientras tu vejiga se convierte en zona libre de invasores. Cuarto, cranberry o mirtilo, el rey de los cuentos de salud que los maoríes de Waikato ya sabían antes que nosotros. Un artículo en The American Journal of Clinical Nutrition del 2016, Cranberry Reduces UTI Recurrence, por Jepson y equipo, dice que 36 miligramos de proantocianidinas al día. Sí, necesitas jugo puro o cápsulas, no el agua azucarada del Visa Sincese. Súper. Hacen que las bacterias resbalen como jabón en ducha. Pero ojo, necesitas cantidades serias, no un sorbito como si fueras un snob en una cata. Trágalo y presume como maorí, mientras tu vejiga te da las gracias con un aplauso silencioso. Quinto, berberina, el compuesto que suena a villano de cómic, pero que es un héroe para tu pipí. Un estudio en Phytotherapy Research del 2019, Berberina Bacterial Addition in UTIs por Sun y otros, dice que 500 miligramos al día impiden que las bacterias se aferren a tus paredes como trepadores en pared de gimnasio. Es como si tu vejiga tuviera un guardia de seguridad diciendo fuera de aquí, y las bacterias se van llorando. Tómala en cápsulas, porque no vas a encontrar esta planta en el patio de tu casa, a menos que vivas en una selva secreta. Comparte esto con esa amiga que cree que el jugo de arándano del súper la salva, y dile que se despabile antes de que su vejiga la mande a terapia. Suscríbete al canal Dr. Pera si quieres educar a tu tracto urinario y no seguir ardiendo como mártir. Y dale like si también pensaste que aguantarte el pipí era buena idea. En los comentarios, desbúrganos. ¿Qué has hecho por tu vejiga? ¿Qué no funcionó? El Dr. Pera quiere reírse contigo. Sexto, vitamina E. Otro antioxidante que parece el hermano menor de la vitamina C, pero que igual pelea como grande. Un artículo en Oxidative Medicine and Cellular Longevity del 2021, Vitamin E in Urinary Tract Health, por ATSI y otros, dice que 400 UI al día protegen tus células como si fueran un escudo medieval contra los radicales libres. Es como darle a tu vejiga una armadura brillante mientras las bacterias se estrellan como caballeros torpes. Tómala con comida
y siente cómo tu tracto urinario se pone en modo caballero invencible. Séptimo, palmitato de magnesio alfa-linolénico, un nombre tan largo que parece trabalenguas, pero que es oro puro. Un estudio en Journal of Functional Foods del 2020, Magnesium Palmitate and UTI Prevention, por Lee y equipo, dice que 300 miligramos al día reducen las infecciones al fortalecer las defensas de tu vejiga como si fuera un castillo medieval. Es como si tus células dijeran no hay vacantes, mientras las bacterias buscan otro lugar donde hacer fiesta. Traga la cápsula y presume de tener un nombre científico en tu arsenal. Octavo, Pelargonium paradisiacum, o cola de caballo africana, que suena a planta de videojuego, pero es un as contra las infecciones. Un artículo en Planta Médica del 2018, Pelargonium for UTI Inhibition, por Colodziej y otros, dice que 200 miligramos al día evitan que los microbios se peguen como moscas a la miel. Es como si tu vejiga tuviera un spray antiadherente y las bacterias se resbalan como en cartoon. Tómala en extracto y ríete mientras tu pipí se convierte en zona de exclusión aérea. Noveno, hialurónico de galactómano gamma-amiloglócido, un trabalenguas que parece inventado por un científico loco, pero que protege tu epitelio como guardaespaldas de lujo. Un estudio en European Urology del 2022, Hyaluronic Galactomannan in UTI Protection, por DeVita y otros, dice que 150 miligramos al día refuerzan las paredes de tu tracto como si fueran cemento armado. Es como si tu vejiga dijera no pasarán mientras las bacterias buscan otro cliente. Tómala en cápsulas y siente cómo tu cuerpo se convierte en fortaleza impenetrable. Décimo, té de cola de caballo, la infusión que suena a remedio de bruja, pero que funciona como amuleto. Un artículo en Journal of Ethnopharmacology del 2017, Equisetum Arbenz for Urinary Tract Health, por Carneiro y otros, dice que una taza al día, con 2 cucharaditas de hierba seca, calma la inflamación y ayuda a lavar las bacterias como si fueran basura en un río. Sabe a pasto, pero mientras tus amigas beben café y sufren, tú estarás orinando paz como monje con vejiga de acero. Comparte esta joya con ese amigo que cree que el agua sola lo cura todo y dile que se eduque antes de que su vejiga lo mande al exilio. Suscríbete al canal Dr. Pera para desburrar a las eminencias que te mandan a tomar jugo aguado y dale like si también has sufrido por no ir al baño a tiempo. En los comentarios, suelta, ¿qué truco raro probarías primero? El Dr. Pera está tomando notas. Y como bonus, porque el Dr. Pera es más generoso que un político en campaña, te dejo el tratamiento clásico que todos conocen, pero que igual te va a hacer reír. Primero, la higiene íntima femenina bien hecha. Limpia de adelante para atrás como si fueras un ninja del baño, porque ir al revés es como invitar a las bacterias a un buffet gratis. Un estudio en Clinical Microbiology Reviews del 2015, Hygiene and UTIs por Hutton lo respalda. Segundo, hidratación seria, 2 litros de agua al día, no un sorbito como si fueras camello con complejo, según Journal of Clinical Nursing del 2019, Hydration and UTI Prevention por Beats. Y tercero, ciprofloxacino, el antibiótico que los médicos recetan como si fuera el Mesías, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, dice Antimicrobial Agents and Chemotherapy del 2018. Ciprofloxacin for UTIs, por Gupta y otros. Esto es el postre después de los 5 platos fuertes, así que úsalo si te gusta lo tradicional con un toque de sátira. Así que ahí los tienes, 5 consejos raros, más un bonus para que tu vejiga deje de ser un campo minado. Quédate para la conclusión, porque viene una historia tan loca que vas a querer contarla en el bar. Bueno amigos, ahora que el Dr. Pera les ha soltado más de 5 consejos para mandar las infecciones urinarias al carajo, es hora de cerrar con una historia tan loca y real que van a querer contarla hasta en el baño, donde por cierto, ya no, sufrirán más. Esto es ficción con un toque de verdad, porque hoy la protagonista es Ana María Shakira Ripoll Mebarak, la hermana de Shakira, una mujer tan reservada que hasta los paparazzi se aburren buscándola.
Prepárense para el gran calvario de Ana, la reina del pipí traicionero que encontró la salvación y cambió el juego para todas. Érase una vez Ana María, una de las 9 medio hermanas de Shakira por parte de papá William, una tipa que vive en las sombras mientras su hermana sacude las caderas en el escenario. Ana, según lo poco que sabemos, es de esas que prefiere la paz al flash, pero tenía un problema épico: infecciones urinarias a repetición que la dejaban más postrada que abuelita con reuma. Cada vez que una bacteria se instalaba en su vejiga, era como si E. coli tocara tambores en su tracto urinario. Y lo peor no era el ardor, sino la vergüenza. Porque Ana, con su risa cantarina heredada de la familia Mebarak, no podía soltar una carcajada sin que se le escapara el pipí, como si fuera un grifo roto. Imagínenla en una reunión contando un chiste y de pronto ¡zas! Un charco traicionero que la hacía correr más rápido que Usain Bolt a esconderse. La cosa se pone buena cuando Ana, harta de cambiarse de ropa 3 veces al día, decide probar remedios de barrio. Primero el clásico jugo de arándano del súper, que sabía a jarabe para pobres y no hacía nada más que engordarle la cuenta del supermercado. Luego se untó crema de ajo en la barriga porque una vecina juró que espantaba bacterias. Spoiler, solo espantó a sus amigos. Día tras día, las infecciones volvían como exnovio insistente y cada risa era un riesgo. Una vez, en una cena familiar con Shakira y los hermanitos, Ana se rió tanto con una imitación de Tonino que mojó el sofá y tuvo que fingir que se le derramó el café. Shakira, con su ojo filantrópico, le dijo a Ana: «Esto no puede seguir así». Pero Ana, orgullosa, respondió: «Yo soy más fuerte que mi vejiga», hasta que un día no lo fue. El clímax llega como telenovela barata. Una tarde, Ana está viendo un video del Dr. Pera en YouTube. Sí, este mismo que estás viendo ahora. Y entre carcajadas por mi sarcasmo, se le escapa otra vez el pipí, pero esta vez escucha mis consejos como si fueran la voz de un ángel con bata. Decide probarlo todo: probióticos como guardaespaldas, vitamina C como ácido vengador, D-manosa como ninja antiadherente, cranberry en dosis maoríes y berberina como matona de bacterias. Añade vitamina E, palmitato de magnesio alfa-linolénico, Pelargonium paradisiacum y ese hialurónico de nombre imposible. Más un té de cola de caballo que sabe a césped, pero funciona como lavadora interna. Milagro. En 2 semanas sus infecciones se van al carajo y su vejiga deja de traicionarla como amigo chismoso. Por primera vez, Ana se ríe sin miedo y hasta Shakira aplaude desde el escenario. Pero aquí viene el giro que cambia vidas. Ana, tocada por la magia del Dr. Pera, y con esa vena filantrópica que corre en la familia Mebarak, porque Shakira no es la única con corazón grande, decide que no puede guardarse este secreto. Inspirada por la fundación Pies Descalzos de su hermana, funda una ONG en Colombia llamada Pipí Libre, para mujeres que se orinan encima cada vez que ríen, estornudan o ven un video del Dr. Pera. Con talleres de probióticos, charlas sobre D-manosa y campañas de cranberry puro, Ana se convierte en la heroína de las vejigas traicioneras, gritando al mundo: «Basta de pañales, vivan libres», mientras reparte cápsulas como si fueran caramelos en Halloween. Hasta las abuelitas del barrio la llaman Santa Ana de la Risa, y su ONG crece más rápido que la fama de Shakira en los 90. ¿Qué nos enseña esto? Que puedes ser Ana, sufriendo en silencio mientras tu vejiga te humilla como jefe déspota. O puedes levantarte, probar estos 5 consejos y reírte en la cara de las bacterias como si fueras el villano de tu propia película. Esto no es solo un tratamiento, es una liberación. Probióticos, vitaminas y plantas raras no solo curan tu pipí, sino que te devuelven la dignidad de reír sin mojar el pantalón. El Dr. Pera no te está salvando la vejiga, te está dando un superpoder. Y Ana lo entendió tan bien que lo convirtió en su cruzada. Así que deja de llorar en el baño y abraza estos trucos antes de que tu tracto urinario te mande al ostracismo. Comparte esta historia con esa amiga que vive con una infección urinaria como si fuera su mascota, y dile que se eduque antes de que su vejiga la jubile. Suscríbete al canal Dr. Pera
para desburrar a las eminencias que te mandan antibióticos, como si fueran pan. Dale like si también has tenido un escape vergonzoso. Y en los comentarios suelta, ¿qué harías tú en el lugar de Ana? El doctor Pera quiere saber cómo vas a liberar tu vejiga con esto. Recuerden, queridos amigos, el que no se cuida llega rápido al cementerio. Hasta el próximo video.